Bienvenidos a otro video de el profe Matemafísica. Voy a analizar la función logarítmica y igual a logaritmo en base 2/3 de x menos 3. Observemos aquí que la base a se encuentra entre 0 y 1. O sea, 2/3 se encuentra entre 0 y 1. Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento de esta función. En primer lugar, el argumento de esa función es esta expresión que nosotros tenemos acá. Entonces es x menos 3. Igualando el argumento a 0, es decir, x menos 3 igualándolo a 0, y resolviendo esa ecuación, entonces vamos a obtener que la asíntota de esa función está en x igual a 3. La asíntota de esa función está en x igual a 3. Ahora, voy a hallar los puntos de corte. El corte con el eje X. El corte con el eje X se da en y igual a 0. Entonces, el logaritmo de 2/3 de x menos 3 es igual a 0. Entonces, 2/3 elevado a la 0 es igual a x menos 3. Recordemos que para expresar este logaritmo como una potencia, entonces 2/3 elevado a la 0 debe ser igual a x menos 3. Entonces, todo número elevado a la 0 es 1, entonces tenemos que 1 es igual a x menos 3. Ese 3 lo pasamos de acá del lado derecho al lado izquierdo a sumar. Escribimos entonces igual a x, pero escribir esa x acá o en este lugar da lo mismo, entonces voy a dejarlo en este lado. Entonces x es igual a 4. Quiere decir que la pareja ordenada va a ser de punto de corte con el eje x es en el punto 4,0. Esa es la coordenada del punto de corte con el eje X. Vamos ahora a examinar el corte con el eje Y. El corte con el eje Y se da en X igual a 0, es decir, vamos a hallar f de 0. F de 0 va a ser igual al logaritmo de 2/3 de 0 menos 3. Continuamos acá. Entonces, el logaritmo en base 2/3 de menos 3. Sabemos que los logaritmos de números negativos no existen. Entonces, significa como este valor que tenemos acá es un número negativo, entonces no existe ese logaritmo, y como no existe ese logaritmo, entonces decimos que no tiene corte con y. Corte con y. Bien, vamos a elaborar la gráfica para observar cómo es el dominio de la función. Entonces, en primer lugar, la asíntota, voy a determinar, dice que la asíntota se encuentra en x igual a 3. Entonces voy a dibujar la asíntota en x igual a 3. 1, 1, 2 y 3. O sea, que la asíntota va a estar acá. Muy bien. Ya tengo la asíntota. Ahora voy a buscar el punto de corte con el eje
con el eje X estaba ubicado en esta coordenada, entonces es 4,0. 1, 2, 3. El punto de corte va a estar acá. Muy bien. Ahora voy a mirar, como esta es la asíntota en 3. Entonces voy a examinar qué sucede cuando el dominio se acerca a 3. O sea, por ejemplo, voy a hallar f de 3,001. Y f de 3,01 será el logaritmo de 2/3 de 3,001 menos 3. Y esto va a ser igual a el logaritmo de 2/3 de 0,001. En la calculadora, entonces, el logaritmo de 0,001 dividido en el logaritmo de 2/3. Y entonces eso me da que es igual a 17,03. Entonces es igual a 17,03. La pareja ordenada entonces será 3,001, 17,03. Entonces, cuando me estoy acercando aquí a esta asíntota en 3 y tomé 3,001, me da 17, o sea, me da que está por acá en este lugar. Está subiendo. O sea que la gráfica, ¿cómo se va a comportar? La gráfica se va a comportar de esta forma, acercándose a la asíntota. Ahora voy a examinar qué pasa cuando el dominio va hacia más infinito, es decir, voy a hallar f de 100. Eso será igual al logaritmo en base 2/3 de 100 menos 3. Y entonces esto es igual al logaritmo en base 2/3 de 97. Es decir, el logaritmo de 97 dividido en el logaritmo de 2/3. Y eso es igual a menos 11,2. Esto es igual a menos 11,2. Quiere decir que la pareja ordenada será 100, menos 11,2. O sea, 100, digamos que es hacia este lado, vamos a decir que es en este punto, y me va a dar menos 11,2. Quiere decir que la gráfica va a venir de esta forma. ¿Eso qué significa? Que cuando el dominio se acerca o va hacia infinito, la función va hacia menos infinito. Eso significa que la función es decreciente. Ahora, el dominio de la función ya lo tenemos aquí, que sería, no lo hemos escrito, el dominio de la función, el dominio de f de x, está desde 3 hasta más infinito, o sea que es igual al intervalo 3, más infinito. Y el rango, si sabemos nosotros que el rango de la función
si sabemos que es el conjunto de los números reales. Esa es la gráfica y es una característica de las gráficas de las funciones logarítmicas cuando el valor de la base, o sea, este número que nosotros tenemos acá, de la base, este valor, este número, se encuentra entre 0 y 1, como lo hemos indicado en este lugar. Se encuentra entre 0 y 1, entonces la gráfica de esa función es una función decreciente. No olviden suscribirse a mi canal, es gratis y nos vemos en un próximo video. Entonces,